vamos a dar comienzo a esta charla que se llama, el título es Estrategia de Pesquisa de Personas Mayores de 18 años para la Evaluación de Factores de Riesgo de ECNT en centros de vacunación COVID-19 en la provincia de San Juan. Elia Pereira va a ser la oradora, Pereira Morales va a ser la oradora, es médica general y de familia, egresada en el 2017, profesora de la Cátedra de Salud Pública 2 y 3 de la Universidad Católica del Cuyo, desde el 2019 hasta la actualidad. Es la referente provincial de los programas de control de tabaco y enfermedades respiratorias crónicas desde el 2019 hasta la actualidad en la provincia de San Juan. Elia, mucho gusto. Podés comenzar con la presentación cuando quieras. Bueno, gracias María. Buenas tardes a todos. En realidad, este es un relato de experiencia de este proyecto que estamos haciendo en San Juan. Como María recién comentó, soy médica de familia y soy referente de estos dos programas provinciales. Ahí está mi mail y mi Instagram por si quieren contactarme por alguna duda o alguna pregunta. Bueno, como todos sabemos, bajo el escenario de emergencia sanitaria que tuvimos por la pandemia de COVID-19, empezamos a utilizar nuevas herramientas tecnológicas, tanto para la comunicación como para el apoyo médico clínico y social que estábamos atravesando en ese momento, justamente para fortalecer la salud de las personas y que no quedaran, digamos, en el abandono. Y se hizo mucho hincapié en algún momento en aquellas personas que tenían enfermedades crónicas no transmisibles, que eran personas que tenían factores de riesgo para contraer o cuando contrajeran COVID. Y bueno, la idea era controlarlas y que con una buena cobertura evitar complicaciones en su estado de salud, que esto podía traer secuelas o discapacidades que generaba un gran impacto tanto económico en el gasto sanitario como en las vidas cotidianas de estas personas, ¿sí? Entonces, ante este panorama y ante este escenario, nosotros en la provincia identificamos varios problemas en el autocuidado, porque eran personas que estaban en las casas, en sus casas, y que no sabían cómo tenían que cuidarse, cuáles eran sus signos de alarma, no sabían si continuar o no con los tratamientos que estaban en ese momento. Por lo tanto, hubo un aumento de personas que se encontraban un poco alejadas del sistema y que no sabían cómo actuar. Sumado a eso, sabemos que el sedentarismo, la falta que hubo de actividad física o de deportes durante la pandemia, y el sobrepeso que presentaron algunos pacientes también eran factores de riesgo, así también como el aumento del consumo de alcohol o del consumo de tabaco. Por ello, desde el programa intentamos volver a recaptar a estos pacientes que estaban en sus domicilios y que necesitaban una atención. De aquí sale este proyecto, que como objetivo general fue establecer un abordaje de pesquisa y de autocuidado de personas con probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas, y usamos los centros de vacunación como lugar de captación. Pero nos dimos cuenta que las personas que acudían al centro de vacunación no solo eran personas que tenían riesgo, sino muchas que ya tenían la enfermedad crónica. Por eso es que en los objetivos específicos planteamos estos 3 objetivos específicos, que uno era implementar un sistema de búsqueda activa para personas con enfermedades crónicas, otro, personas que tenían factores o riesgo de padecer una enfermedad crónica, y a la vez implementar un circuito de información epidemiológica y derivación oportuna para el seguimiento de estas personas. En una primera etapa lo que hicimos fueron 3 meses para poner a prueba este proyecto, que fue de julio a septiembre de este año, y utilizamos el departamento de Capital. En este departamento había 3 vacunatorios, por lo tanto se pusieron en estos 3 vacunatorios
banners y afiches que tenían códigos QR para que las personas pudieran acceder a esta estrategia. El instrumento fue un cuestionario cerrado, autoadministrado, lo hacía la propia persona, y la idea era que lo hiciera en la espera pre o post vacunación, y estaba dirigida a todas personas mayores de 18 años. Estos eran los banners que hicimos, y también estuvieron en afiche, estas fueron las figuras. El rojo era para personas que ya tenían una enfermedad crónica, y el celeste era aquellos que padecían riesgo de tener alguna enfermedad crónica, o sea, personas sanas. Este fue un poco el circuito. La idea es que en el triage del vacunatorio les preguntaran a los pacientes, a aquellas personas que se venían a vacunar, si tenían una enfermedad crónica o no, y ahí se dividían los dos grandes grupos para escanear o el código rojo o el código celeste. La persona, cuando escaneaba el código rojo, lo derivaba a una encuesta donde dejaba sus datos personales, se le preguntaba si tenía cobertura de obra social o no, y se le hacían una serie de preguntas referidas a sus patologías crónicas, como dónde retiraba medicación, si estaba o no tomando la medicación en ese momento, y si se había hecho alguno de los chequeos que le correspondían por la edad, como mamografía, PAP o sangre oculta en materia fecal. Si fumaba, si estaba haciendo actividad física y si había notado un cambio en su peso o en su composición corporal. El código celeste, que eran de las personas que no tenían, o sea, o que aparentemente estaban sanas, se le hacía la encuesta FINRISK, que es una encuesta para saber el riesgo de tener diabetes. Todos los datos se cargaban, de los dos códigos, se cargaban en una nube Drive, ¿sí? Porque el formulario es un formulario Drive, y de ahí nosotros recepcionábamos la información, una vez a la semana nosotros derivábamos a los pacientes, si era el código rojo, los derivábamos a cada centro de salud, según el domicilio del paciente o donde se atendía. Y el centro de salud era el encargado de hacer el test de seguimiento para personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Este test también lo creó la dirección, lo hicimos en el año 2020 para telefónicamente seguir a nuestros pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. El test puntúa y evalúa a la persona y lo divide en 3 riesgos: riesgo bajo, moderado o alto. Y de esto depende si la persona va inmediatamente a una consulta o si puede esperar un mes para hacer la consulta. Por el otro lado, los datos que iban al código celeste, todos los datos se pasaban al programa ProSadia, que es el programa sanjuanino de diabetes, y ellos eran los encargados de volver a captar al paciente, hacerles la encuesta completa del FINRISK, porque el que se hace a través del código es una encuesta abreviada, y de ser necesario derivar al centro de salud para que siguiera con controles o que se pudieran hacer analíticas. En el caso del código celeste, no había diferenciación si la persona tenía o no tenía obra social. Todos aquellos que lo hacían, después el programa los volvía a llamar, obviamente priorizando a aquellos que les había dado riesgo alto de padecer diabetes. Pero en el código rojo se filtró solo los pacientes que no tenían cobertura de obra social, o sea que tenían cobertura pública exclusiva. La proyección era que esta estrategia se extendiera a los 25 centros de vacunatorio que estaban en la provincia de forma escalonada. ¿Cuáles fueron los resultados en estos 3 meses? Tuvimos que 31 personas respondieron y escanearon el código rojo. De estas, el 50% hacía más de un año que no se hacía control, y el 29% presentaba obesidad o había notado que había aumentado excesivamente de peso. De estos encuestados, el 19% se derivó con prioridad, justamente por estas 2 razones, a los centros de salud, y el 66% respondió el test de seguimiento de enfermedades crónicas, el test telefónico que les comenté.
Y del código celeste, las personas sin enfermedades crónicas, tuvimos una respuesta de 96 personas. De estas, el 15,6% obtuvo un puntaje alto, el 51% obtuvo un puntaje intermedio y el resto fueron puntajes bajos. Este 15,6% se derivó con prioridad al programa y fueron los primeros en comunicarse, y todos se realizaron un chequeo médico y se les pidió analítica. Las conclusiones que nosotros pudimos sacar es que logramos fortalecer los vacunatorios para captación de pacientes, que no fueran solo lugares en donde la persona pasaba de tránsito y nosotros no nos enterábamos qué pasaba con esa persona. Fortalecimos el abordaje integral teniendo en cuenta el modelo de atención crónica y utilizando nuevas tecnologías, ¿sí?, de comunicación para articular con los diferentes programas de enfermedades crónicas no transmisibles. Se rediseñó el proceso de derivación oportuna utilizando la historia clínica digital, sistema de turnos programados y teleconsultas. Se logró la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica a través de dispositivos digitales, y en realidad en este punto nosotros reevaluamos todo el proceso, porque bueno, nos dimos cuenta que el número de pacientes que habían respondido a las encuestas fue muy poco, ya que asistían entre 200 y 300 personas por día a cada vacunatorio. Nos dimos cuenta que las personas jóvenes habían respondido con más facilidad, ya que por ahí la mayoría tiene en sus dispositivos lectores de códigos QR, pero tal vez las personas con más edad les resultaba más dificultoso, sumado a eso que por ahí en los centros de vacunación, las personas que estaban encargadas del triage, que eran los que nosotros habíamos capacitado para hacer esta estrategia, tenían muchas responsabilidades, muchas cosas por hacer en ese momento, por lo que a veces se olvidaban o no les daban la información al paciente para que pudiese hacer todo el proceso. Además, una vez que empezamos a recibir respuesta de los pacientes, nos dimos cuenta que la base de datos que estábamos utilizando podía llegar a ser un poco, o sea, que no resguardara los datos de los pacientes, que era una parte muy importante. Por lo tanto, empezamos a trabajar de forma interdisciplinaria con el área de Ciudadano Digital, de acá de la provincia de San Juan, que es un área en donde está captando a la población sanjuanina para una plataforma digital en donde ahí la persona pueda acceder a partidas de nacimiento, calendarios de vacunación, toda la información respecto a la persona. Entonces nos pareció una oportunidad usar la base de datos que ellos tenían y poder resguardar nuestros datos ahí de una forma segura y adecuada para que no se filtraran o no perdiéramos los datos de nuestros pacientes. Y en base a todo esto que les he comentado, actualmente el proyecto sigue, se rediseñó, como les comenté recién, y se comenzó a implementar, en vez de en los vacunatorios, a través del programa de agentes sanitarios. Entonces ahora los agentes sanitarios son los encargados en las campañas de vacunación o en todos los eventos de salud que hay en la provincia de hacer la captación de los pacientes. Hemos tenido una muy buena aceptación y la verdad que desde septiembre, fines de septiembre hasta hoy, hemos tenido una cantidad de datos mucho mayor. Todos estos datos están siguiendo el circuito que les he comentado, y la verdad hemos podido recaptar muchos pacientes que estaban alejados del sistema por miedo, por desconocimiento de que se habían vuelto con la actividad habitual de los centros de salud. Entonces, bueno, la verdad que ha sido una muy linda experiencia,
y hemos tenido en estos últimos 2 meses mucha mayor cantidad de datos, y bueno, estamos trabajando con las plataformas digitales que tenemos acá en la provincia para que el proceso siga, para que se pueda colgar en las plataformas o en las páginas que tenemos de gobierno y del Ministerio de Salud. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Muy bueno, la verdad que Elia, ¿se dice así? Sí, se dice así. Está bien, porque por ahí lo estoy diciendo mal. Muy buena la presentación y la iniciativa de tomar o sea, reclutar los pacientes a través de estos banners, el código de barra. ¿Tienen pensado cómo va a seguir el proyecto? Sí, Con la aplicación. Sí, el proyecto, como te digo, se reformuló en estos últimos 2 meses por la baja cantidad de datos que habíamos tenido. Hoy tenemos como un ingreso de datos constante, y se va articulando semana a semana con los centros de salud. La idea es lograr tener la mayor cantidad de datos digitalizados y la mayor cantidad de personas empadronadas y con datos actualizados. Porque, bueno, pasó en la pandemia que cuando quisimos contactarnos con los pacientes, no teníamos datos actualizados. Esa fue una de las falencias que nosotros vimos. Por lo tanto no nos podíamos comunicar con estos pacientes. Entonces, bueno, la idea es tener un flujo de información constante y que tengamos los datos actualizados, porque bueno, los pacientes cambian de domicilio, cambian de teléfono, es como muy rápido a veces esos cambios, entonces necesitamos tener la información. La idea es que cuando logremos empadronar a la mayor cantidad de pacientes, que nos hemos puesto una fecha de aproximadamente 1 año, podamos georreferenciar a los pacientes para, bueno, empezar a trazar otras estrategias. ¿Y en el empadronamiento están usando la solución del Ministerio de Salud? Sí. ¿De Nación? Sí. No de Nación, de acá de la provincia. ¿Y saben si eso está en consonancia con lo que está haciendo Nación a nivel de interoperabilidad? En realidad sí, la idea es empezar a trabajar con lo que nos está proponiendo Nación, es empezar a trabajar con ellos para justamente tener todo, o sea, que sea un trabajo unificado y que no tengamos que tener datos duplicados. Les convendría generar ese lazo con Nación y poder unirse al sistema federal, porque tienen una solución que es buena a nivel de empadronamiento de personas, y después tienen la posibilidad de integrarse con historia clínica, sí, después nosotros los tenemos otros sistemas que también normalmente la parte de salud pública consume, Sumar. Sí, nosotros tenemos historia clínica digital propia, digamos, de la provincia. Entonces, bueno, nos estamos manejando también a través de esa historia clínica, y bueno, todos, digamos, los efectores, Sumar, Remediar, Proteger, todos sacan los datos de las historias clínicas digitales en estos momentos, en aquellos centros que tienen historia clínica digital. Por ahí pueden ver el tema del empadronamiento, que si pueden consumir ese servicio desde la historia clínica que ya tengan implementada, y ahí se unifica. Sí, es un poco la idea, se puede empezar a compartir unificar. se puede compartir con el resto de los lugares que ya lo van a empezar a implementar, porque ya lo tienen implementado. Si un paciente va de San Juan a otra provincia, pueden compartir la información. Pero está muy bueno lo que hicieron. La verdad que bueno. Ojalá que puedan avanzar en el proyecto. Acá hay una pregunta de Jura Cabré. ¿Continúan orientadas hacia las personas sin obra social? Si es así, no lo generalizan. No sé si es una pregunta o una afirmación, pero sí, entiendo que en realidad
En realidad el proyecto estuvo orientado a las personas sin cobertura social, en realidad, pero nosotros como ministerio tenemos acceso a los centros de salud para que esa persona continúe y poder darle un turno programado, poder asistir en cuanto a medicación y todo eso. No está articulada todavía la parte privada con la pública acá en la provincia. La idea es que en algún momento todos manejemos la misma historia clínica digital, y bueno, ahí sí vamos a poder articular desde el ministerio con la parte privada. Pero bueno, en la actualidad solo tenemos acceso a los centros de salud y a la parte pública. Sí, en la mayoría de los lugares todavía es así, no está generalizado en todos lados, ni lo que provee el Ministerio de Nación o de provincia es para obras sociales Sí, o la privadas. idea con esto de trabajar con Ciudadano Digital es que tal vez para las personas que tengan, digamos, obra social, pueda llegarle algún mensaje o, digamos, como un recordatorio en estos casos que hacía un año que no se controlaban, de decir, bueno, recordá que debes ir a un control médico, digamos, algo un más sistema de general como mensajería, para el pero ciudadano. bueno, no podemos articular lamentablemente con ellos. Está bien. Bueno, la verdad que muy interesante, es una iniciativa que está buena y que haya surgido en la pandemia también está bueno, porque fue en el momento donde menos controles se hicieron estas enfermedades crónicas no transmisibles. Sí, sí. Bueno, Elia, muchas gracias por tu participación en las jornadas. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o un comentario. Bueno, si es así, damos por cerrada y finalizada la tarde del día de hoy, del segundo día de las jornadas. Mañana a las 9 comienza el último día. También tenemos propuestas a la mañana y a la tarde. Así que, bueno, nos vemos mañana. Saludos. Gracias, saludos. Hasta luego. Gonza, ¿cerrás la sala? Dale, sí, ahora detengo la grabación y cierro la sala. Muchas gracias. Dale, gracias, nos vemos. Chao, chao.